Buenos días, mi nombre es Kitsayi Alarios Cruz. Agradezco la invitación por parte del doctor Mario Osorio, nuevamente para estar con ustedes en este octavo Congreso de Imagenología. El día de hoy vamos a ver las lesiones simuladoras de cáncer de mama. Comentaremos en esta aquellos casos que se nos presentan día a día y que frecuentemente catalogamos como BRAF5. Los puntos de aprendizaje para la plática es recordar las generalidades, el repaso de las definiciones, comentaremos las categorías y en especial la categoría BRAF5, definiremos los hallazgos por imagen que son considerados como altamente sugestivos de malignidad, abordaremos los hallazgos histopatológicos diferenciales, que son frecuentemente catalogados como BRAF5, y por último veremos el manejo y los puntos importantes a tener en cuenta. Dentro de los objetivos de la plática son conocer las características clásicas de las lesiones catalogadas como BRAF5 en los diferentes estudios de imagen, conocer las entidades benignas que se pueden manifestar como BRAF5, la revisión de la correlación radiopatológica para estos casos, aprenderemos también el manejo de las lesiones BRAF5 con reporte histopatológico de benigno. Dentro de las generalidades, pues bueno, el sistema BRAF es un instrumento de garantía de calidad y fue concebido con el fin de normalizar el informe en los estudios imagenológicos de la mama. Con esto, pues bueno, lograr disminuir la discordancia entre la interpretación de las imágenes y las recomendaciones y facilitar la vigilancia de los resultados. Las categorías BRAF5 las categorías BRAF están diseñadas para ser concordantes con el manejo y pues bueno, llevan una minuciosa evaluación de los hallazgos significativos por imagen o después de determinar que el estudio es negativo o benigno. Recordemos que tenemos las siguientes categorías: BRAF 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vemos aquí, nuevamente para recordar, que la categoría BRAF 0 es un estudio incompleto y es preciso efectuar otros estudios. Como recomendación diagnóstica, se le solicita a la paciente una nueva cita para efectuar ya sea otros estudios o comparar con estudios anteriores. En cuanto a las valoraciones definitivas, tenemos las siguientes, que es el BRAF1, que es un resultado negativo. Se hace como recomendación un tamizaje convencional y bueno, la probabilidad de malignidad es del 0%. La categoría BRAF2 es un hallazgo benigno, igual en cuanto a la recomendación diagnóstica es un tamizaje convencional y la probabilidad de malignidad en este caso es del 0%. En cuanto a la categoría BRAF3 es un hallazgo probablemente benigno y se da un seguimiento a corto plazo, en 6 meses, o una vigilancia continua. En este tenemos una probabilidad de malignidad de más del 0, pero menos del 2%. En cuanto a la categoría BRAF4, pues bueno, en esta recordemos que se divide en letras, en 3 apartados. La primera es la BRAF4, que es una baja presunción de malignidad, con una probabilidad de malignidad de más del 2, pero menos del 10%. La categoría BRAF4B es una presunción moderada de malignidad, con una probabilidad del más del 10, pero menos del 50. Y la 4C es una gran presunción de malignidad, con más del 50, pero menos del 95. Y la que nos atañe en la plática del día de hoy es la categoría 5, que es un hallazgo muy sugerente de malignidad. La recomendación es un diagnóstico histológico mediante una biopsia. Y la probabilidad aquí va igual o mayor al 95%. Y en cuanto a la categoría BRAF6, es un diagnóstico maligno ya comprobado por biopsia. En cuanto a las recomendaciones, pues bueno, se sugiere una excisión quirúrgica o el tratamiento que sea apropiado de acuerdo a las características clínicas. Ya no es equivalente aquí a asignarle una probabilidad de malignidad. En cuanto a las generalidades, pues bueno, utilizamos los hallazgos, la categoría BRAF5 en aquellos hallazgos con probabilidad igual o mayor al 95% en base a los hallazgos que encontramos por imagen. Y recordemos que no todas las lesiones son malignas. El BRAF5 está catalogado como un hallazgo muy sugerente de malignidad. Fue definida en un inicio como una categoría que se asignaba a la mayoría de las lesiones mamarias no palpables y pues bueno, la conducta diagnóstica
era que estas pacientes eran sometidas a una localización preoperatoria con arpón antes de una resección quirúrgica. De este modo, pues bueno, se asignaban aquellas lesiones que tenían características tan sugerentes de malignidad que probablemente fueran resecadas en un tiempo inmediato. En la actualidad, el diagnóstico de cáncer de mama a partir de lesiones detectadas en las imágenes casi siempre se define previamente por una biopsia percutánea guiada por imagen. ¿Y por qué una categoría BI-RADS 5? Pues bueno, de manera que el argumento actual para asignar esta categoría se sustenta en la detección de lesiones en las cuales, ante cualquier biopsia percutánea con un reporte histopatológico benigno, se considera como discordante. Esto va a motivar, o el paso siguiente es repetir la biopsia ya sea con una aguja de mayor calibre o una biopsia excisional. Recordemos que existe una serie de lesiones benignas que pueden clasificarse como BI-RADS 5. Muchas de ellas ameritarán la repetición de la biopsia, ya sea con una aguja más gruesa o mediante excisión quirúrgica, cuando el primer diagnóstico es benigno. Por lo tanto, pues como médicos radiólogos, debemos de conocer estas lesiones simuladoras de BI-RADS 5 con el fin de brindar un adecuado diagnóstico a nuestras pacientes. ¿Qué características por imagen tenemos en aquellos hallazgos catalogados como BI-RADS 5? Pues bueno, comencemos primero por la mastografía, recordando que, al igual que en ecografía en resonancia, solo resulta apropiado asignar la categoría 5 si se observa una combinación de hallazgos sospechosos. En la última edición del BI-RADS se recomienda biopsiar todos los hallazgos categoría BI-RADS 5. Y pues bueno, siempre y cuando no exista una contraindicación clínica en la paciente, pero pues para esto tenemos que tener una comunicación con el clínico. Y los casos especiales de BI-RADS 6, que como sabemos es un diagnóstico maligno comprobado mediante biopsia, esto puede causar como un poco de confusión. Sin embargo, pues bueno, cuando se utiliza esta categoría, ya sea 4 o 5, en estas pacientes que ya han sido, que ya han tenido un diagnóstico maligno, pues bueno, posterior a las cirugías conservadoras, en donde hay un tumor residual o un nuevo hallazgo sospechoso, y hallazgos sospechosos distintos al tumor ya diagnosticado. Las características asociadas, las características que utilizamos para asignar un BI-RADS 5 son nódulos irregulares e hiperdensos de margen especulado asociados a microcalcificaciones, la nueva aparición de microcalcificaciones lineales finas y ramificadas de distribución segmentaria, y características asociadas o bien un ganglio axilar anormal. Estos hallazgos van a ser catalogados como altamente sugestivos de malignidad. En este caso tenemos a un femenino de 36 años que acude con una masa palpable en la mama derecha. En esta observamos pues una distorsión de la arquitectura en el cuadrante superior externo de la mama derecha, que está asociada a microcalcificaciones pleomórficas finas de distribución segmentaria, y además encontramos en la región axilar un ganglio con aumento de la densidad y pérdida de la morfología. El reporte histopatológico de esta paciente fue un carcinoma ductal invasor. Tenemos aquí un cono de magnificación para evaluar adecuadamente las calcificaciones. En el siguiente caso, es un femenino de 46 años que acude con una zona palpable en la mama en la mama izquierda y en la región axilar ipsilateral. En la proyección MLO observamos, pues bueno, una asimetría asociada a microcalcificaciones pleomórficas que son mejor caracterizadas en este cono de magnificación, que tienen una distribución segmentaria. Más los hallazgos asociados como son el engrosamiento cutáneo y los ganglios axilares anormales, en este caso con aumento de la densidad, aumento del tamaño, pérdida de la morfología. En la biopsia de esta paciente se encontró un carcinoma ductal invasor. Este es otro caso en el que encontramos a una paciente de 53 años que acude a tamizaje y pues bueno, en la mama izquierda, en esta proyección CC, encontramos un nódulo denso, irregular y espiculado.
Esto se ve en la amplificación. Se da como un BRAF5 y el reporte de la biopsia es un carcinoma ductal invasor. Continuamos ahora con los hallazgos por ultrasonido. Y bueno, las características de un BRAF5 por ultrasonido incluyen un nódulo que está asociado a sombra acústica posterior, una forma irregular, no paralelo, hipoecoico, espiculado, con extensión ductal y halo ecogénico. Todo esto nos va a dar la pauta para caracterizarlo con una categoría BRAF5. Nuevamente recalcamos que los predictores por ultrasonido son la suma de varias características y no de un solo hallazgo. Vamos a ver algunas imágenes. En esta imagen encontramos para delimitar las características antes mencionadas, encontramos un nódulo irregular, hipoecoico. En este caso, la siguiente característica es que no es paralelo. Muestran halo ecogénico, estos dos ejemplos. Y pues bueno, en este de abajo vemos los márgenes espiculados, asociados francamente a una sombra acústica posterior y en algunos casos, pues bueno, con la extensión ductal. En cuanto a la resonancia magnética, pues bueno, las características evaluadas incluyen una masa irregular, margen no circunscrito, un realce heterogéneo y normalmente se asocian a una curva cinética tipo 2 o 3. Al igual que en mamografía y en ecografía, solo la combinación apropiada de hallazgos sospechosos justifica la asignación de esta categoría. En el siguiente caso de resonancia magnética es un femenino de 54 años con una masa palpable y piel de naranja en el cuadrante inferior interno de la mama derecha. Su mastografía y el ultrasonido mostraban hallazgos de BRAF5, por lo cual se hace este estudio de resonancia corroborando un nódulo denso irregular de márgenes espiculados y que en las curvas, pues bueno, arrojó una curva cinética de tipo lavado. Su reporte histopatológico fue de un carcinoma ductal invasor. En cuanto al manejo de las pacientes con BRAF5, por su alta probabilidad de malignidad, todas las lesiones BRAF5 van directamente a una biopsia. Varios análisis han demostrado la oscilación en su valor predictivo positivo entre el 78% hasta el 97.5%. Un reporte histopatológico benigno es discordante y, como mencionamos, en estos casos es necesario repetir la biopsia, ya sea con un calibre mayor, por otro método de imagen o mediante excisión quirúrgica. Esto siempre platicándolo con el médico tratante. Algunas lesiones BRAF5 resultan ser finalmente benignas. Las más comunes pues, son las mastitis, ya sea crónica, inflamatoria y granulomatosa, la necrosis grasa o la cicatriz radial. Y pues bueno, también la historia clínica puede ayudar a evitar la repetición de la biopsia. Ahora bien, ¿qué lesiones benignas son clasificadas como BRAF5? Hay un grupo amplio de lesiones dentro de estas clasificación. Sin embargo, las más comunes, pues bueno, son la lesión esclerosante compleja y o cicatriz radial, la necrosis grasa, la mastitis, la mastopatía diabética, el tumor de células granulares, el miofibroblastoma y la fibromatosis. Comencemos primero con la cicatriz radial y lesión esclerosante compleja. Estas lesiones son completamente benignas, no tienen una causa conocida, no son secundarias a traumatismos ni intervenciones quirúrgicas como se pensaba anteriormente. Y bueno, es una lesión benigna proliferativa con fibroelastosis central y apariencia espiculada en los estudios de imagen y también en los estudios de histopatología. Aquí vemos estas apariencia espiculada. Sugiere venir de un proceso inflamatorio o de isquemia o infarto producidos en las zonas de cambios proliferativos. Anteriormente la llegada de la mastografía y de la tomosíntesis, esta lesión solamente era vista en las piezas quirúrgicas que se hacían por resección de alguna otra circunstancia y pues bueno, actualmente son el blanco de biopsias, de múltiples biopsias guiadas por imagen. El manejo en estas es controvertido ya que hay un probable potencial maligno y pueden coexistir cánceres en ellos.
hasta el 28% se pueden asociar a carcinomas tubulares. En cuanto al cuadro clínico, pues bueno, prácticamente la paciente o la mayoría de las pacientes son asintomáticas, se descubre en un estudio de tamizaje, se presenta en mujeres entre 40 y 60 años, no es palpable. En la mastografía, pues bueno, en caso de la cicatriz radial es una lesión menor a 1 centímetro y en la lesión esclerosante compleja es mayor a 1 centímetro, es la diferenciación entre una y otra. Se presenta como una distorsión de la arquitectura con un centro radiolúcido y en menor grado como un nódulo espiculado central asociado no a microcalcificaciones. Esto puede presentarse hasta en un 30%. En el ultrasonido, pues bueno, vemos distorsión sin un nódulo central y en el menor de los casos un nódulo irregular, iso o hipoecoico con o sin sombra posterior. En la resonancia magnética corroboramos, encontramos la distorsión de la arquitectura con o sin nódulo central espiculado y un realce. En histología, pues bueno, es una lesión proliferativa benigna que tiene un núcleo fibroelástico y conductos y lóbulos atrapados en él. Está asociado con malignidad entre un 4 y 9% de los casos, ya sea con un carcinoma ductal invasor, carcinoma ductal ilcito o los carcinomas tubulares. Y en cuanto al manejo, pues bueno, la mayoría de los casos va a excisión quirúrgica, dependiendo también pues de muchos factores, ¿no? El tamaño de la mama, la decisión de la paciente, ya después de explicarle el informe de la biopsia. Y pues bueno, muchas de las biopsias con aguja gruesa pueden subestimarla. Puede ser seguro seguirlo si los hallazgos imagenológicos son concordantes, no hay realce en la resonancia magnética o la lesión está bien muestrada y no presenta atipia. O en aquellas pacientes donde la relación mama-lesión, pues bueno, no permite hacer una excisión quirúrgica. En este siguiente caso, pues bueno, vemos que es una mastografía en proyecciones MLO y CS del lado izquierdo, en donde vemos una distorsión de la arquitectura localizada en el cuadrante, en la interlínea de cuadrantes inferiores. Como característica de la cicatriz radial o lesión esclerosante compleja es que tiene una apariencia, que la apariencia varía dependiendo de la proyección. No hay un nódulo central denso. Normalmente tenemos espículas largas, como en este caso, que se irradian desde el centro. El centro normalmente es radiolúcido y ocasionalmente se puede encontrar asociado a microcalcificaciones. Presenta estas espículas blancas y negras, no está asociado a engrosamiento de la piel y tampoco es una lesión palpable. Ahorita con el advenimiento de la tomosíntesis, pues bueno, ya son mejor catalogadas y con esta podemos delimitar bien su extensión. En cuanto al ultrasonido, pues bueno, en algunos casos encontramos nódulos irregulares hipoecoicos asociados o no a distorsión y a sombra posterior. La siguiente patología es la necrosis grasa. Este es un resultado de lesión de la grasa mamaria que puede estar condicionada por trauma, por cirugía o por irritación química. En el caso de la cirugía, también puede haber una vasculitis post-radioterapia en la cuadrantectomía o en las reconstrucciones autólogas. Y en la irritación química, pues bueno, por la ruptura de quistes o ductos ectásicos o mastitis de células plasmáticas. En estos casos es muy importante contar con una historia clínica. En cuanto a los hallazgos, pues bueno, es un hallazgo incidental, ya que muchas de las pacientes no presentan síntomas. En la mastografía, bueno, se presentan como masas duras, móviles y fijas. Normalmente pueden ser unilaterales, aunque también tenemos bilaterales, y pueden ser únicas o múltiples. En este caso vemos una proyecciones mastográficas en MLO y CC de la mama izquierda, en donde vemos un nódulo radiolúcido, circunscrito, ovalado, bueno, dos nódulos, asociado a una periferia más densa y calcificaciones en el interior. Si nos damos cuenta, la paciente tiene una marca en la región retroareolar que explica una cirugía previa. En el ultrasonido, pues bueno, dependiendo de la fase,
es como lo podemos encontrar, y tenemos 3 fases. La fase aguda, que normalmente son posterior a días de ya sea el trauma o la cirugía, una fase subaguda en donde vamos a ver una masa quística compleja, y la tardía en la que podemos encontrar todavía cambios hasta 18 meses o más posterior a esto. Esta es una fase aguda, vemos una imagen, un nódulo isoecoico, circunscrito, ovalado. En este caso, pues bueno, las diferentes caras de la necrosis, podemos ver un nódulo irregular, hipoecoico, con sombras laterales, o masas quísticas complejas, ¿no? Entonces, es muy importante apoyarnos de ambos estudios, ¿no? Tanto de mastografía con ultrasonido. Normalmente con la mastografía nos ayudamos para llegar al diagnóstico y pues bueno, esto cambia sustancialmente el tratamiento y el seguimiento para la paciente. En cuanto al cuadro clínico, pues bueno, es un nódulo mamario palpable mal definido o a veces es asintomático. Puede haber hematomas o piel adherida o piel de naranja. Puede ser doloroso o indoloro. El antecedente de trauma, cirugía o radiación es muy importante. Y puede ocurrir entre 10 o más años después de la cirugía o del trauma. En la mastografía lo encontramos como una asimetría o nódulo radiolúcido, algunas veces especulado, indistinto o irregular, dependiendo de la fase en la que se encuentre. Puede estar asociado o no a calcificaciones, y muchas veces estas calcificaciones pueden cambiar a lo largo del tiempo, que es lo que normalmente causa como un poco de ruido en los médicos tratantes. En el ultrasonido, pues bueno, tenemos una serie de imágenes muy variables, ¿no? Puede haber un nódulo hipoecoico con sombra posterior, puede ser complejo, puede ser hipoecoico, mixto. Y en la resonancia magnética, pues bueno, vemos grasa central, tanto en T1 como en T2, un borde hipointenso y un realce variable. Normalmente es un realce periférico fino, o en ocasiones puede no haber un realce. En la histopatología, pues bueno, en estadios tempranos, encontramos espacios quísticos rodeados por histiocitos llenos de lípidos, células gigantes de tipo cuerpo extraño, conos infiltrado inflamatorio agudo, y en un estadio ya crónico puede haber una proliferación fibroblástica, un depósito de colágeno, los histiocitos espumosos, células gigantes de tipo cuerpo extraño. El manejo normalmente es conservador. Sin embargo, en algunos casos en donde encontramos microcalcificaciones que apenas se están formando, pues es cuando más duda causan al médico tratante, pues bueno, se realiza una biopsia. Tenemos un caso en donde, pues bueno, vemos dos hallazgos diferentes. En una mama del lado izquierdo, en proyección MLO y proyección CC, primero vemos un nódulo radiolúcido, bien delimitado, ovalado, y en la parte posterior de este nódulo vemos otros nódulos, pues heterogéneos, ¿no? Tienen densidad grasa, tienen densidad más aumentada, asociada a múltiples calcificaciones. Esta paciente tiene antecedente de cirugía y, pues bueno, aparte un lipoma. Recordando que los podemos encontrar como nódulos ovalados, como este, o redondos, circunscritos o indistintos, de baja densidad, asociado a calcificaciones anulares, a calcificaciones gruesas y a distróficas. Puede haber en los estadios tempranos calcificaciones lineales o pleomórficas, porque es cuando se va formando todos estos cambios en tejido graso. Podemos encontrarlo en ocasiones como masas irregulares o espiculadas, que pueden estar dadas por la fibrosis, y pues bueno, eventualmente van disminuyendo conforme pasa el tiempo. El siguiente padecimiento, pues bueno, es la mastitis. Es una enfermedad inflamatoria infecciosa que se caracteriza por síntomas como dolor, edema, eritema. En algunas pacientes se ha reportado un poco de mialgias, malestar general, de febrícula. Generalmente es unilateral, sin embargo podemos encontrarla de manera bilateral, y en algunas ocasiones podemos tener síntomas inespecíficos. El término mastitis a menudo se usa como sinónimo de infección mamaria, y pues bueno, es una inflamación de la mama independientemente de la causa. La importancia de esta es que puede estar o se puede confundir con un carcinoma inflamatorio, el cual tiene síntomas muy similares, y también pues se puede confundir con la infección.
Vemos como síntomas como hallazgos agregados, engrosamiento de la piel y edema subcutáneo, hiperemia del tejido mamario, anomalía de los conductos lactíferos, colecciones en el sitio de la inflamación, en ocasiones fístulas y se asocia a adenopatías. En el cuadro clínico, lo más frecuente es el dolor mamario y el edema. Puede o no haber engrosamiento cutáneo, incluso a veces piel de naranja, eritema e induración, dependiendo de la duración o la gravedad del cuadro. La fiebre o febrícula, y en algunas ocasiones hay relación con historia clínica de lupus eritematoso. En la mamografía, pues bueno, podemos ver nódulos irregulares, indistintos, asimetrías con o sin calcificaciones, y en el ultrasonido, pues bueno, nódulos irregulares, también indistintos, hipoecoicos, heterogéneos o lesiones no masa, colecciones. En cuanto a la resonancia magnética, pues bueno, un nódulo mal delimitado con realce heterogéneo en anillo, que involucra también a la grasa subcutánea. En la histología tenemos una necrosis grasa hialina, esclerosis, calcificaciones, infiltración granulomatosa y vasculitis linfocítica. En cuanto al tratamiento, pues bueno, la mayoría de los casos es médico, incluyendo agentes a veces antimalaria, corticosteroides, y en casos recurrentes y de difícil control, pues bueno, la cirugía es un apoyo para estos casos, aunque puede propiciar un cuadro adicional. Tenemos este caso, es un ultrasonido en donde vemos el engrosamiento cutáneo con edema, estas fístulas, y vemos en estos casos áreas hipoecoicas mal delimitadas, con aumento de la vascularidad y que se comunican unas con otras, asociadas a adenopatías axilares. La siguiente entidad es la mastitis granulomatosa. Esta es una forma rara de mastitis. Ocurre normalmente en mujeres jóvenes. Generalmente afecta a un lóbulo de la mama, por lo cual también se le puede llegar a conocer como mastitis lobular granulomatosa. Es un imitador de una patología mamaria maligna. Se puede presentar hasta 6 años posteriores a la lactancia, con una zona palpable con o sin dolor, o una afección más difusa. Se acompaña normalmente de adenopatías. Y bueno, la presentación, digamos que clásica, son abscesos asépticos que pueden formar tractos fistulosos. El diagnóstico es histológico. Sus cultivos ocasionalmente son sin microorganismos y el tratamiento es a base de esteroides orales sistémicos. El cuadro clínico son mujeres en edad reproductiva, masa palpable con o sin dolor. En la mamografía, pues en algunos casos puede ser negativa, en otros haber una asimetría, nódulos irregulares, nódulos indistintos, con distorsión o no de la arquitectura o solamente distorsión de la arquitectura. Puede haber engrosamiento, puede o no haber engrosamiento trabecular y cutáneo y la adenopatía. En el ultrasonido, pues bueno, encontramos igual los nódulos irregulares con márgenes indistintos, pueden ser hipoecoicos, a veces heterogéneos, puede asociarse o no a edema, a colecciones fluidas. En ocasiones tenemos la suerte, o dependiendo del equipo, de ver esa movilidad en los ecos internos. Puede haber colecciones complejas, dilatación ductal e hipervascularidad del tejido adyacente por la misma inflamación. Y en la resonancia magnética, pues igual, nódulos irregulares con realce en anillo o heterogéneo, o realces no masas segmentarios o regionales. En cuanto a la histología, pues bueno, encontramos granulomas no caseificantes, reacción inflamatoria granulomatosa no vasculítica, neutrófilos y linfocitos. En los cultivos no se encuentran microorganismos aparentes, y pues bueno, se tiene que excluir otras reacciones granulomatosas como la tuberculosis, la sarcoidosis, y se puede ver necrosis grasa, abscesos y fibrosis. El manejo está encaminado a los corticosteroides. Normalmente son tratamientos largos, y lo que se trata es como de enfriar un poco el proceso para después poder entrar a cirugía. La mayor parte de las pacientes entran a este drenaje quirúrgico o a excisión como de la zona.
Aquí vemos un estudio de mastografía en proyecciones convencionales, en donde en la mama izquierda, en una paciente de 43 años, vemos una simetría focal en la interlínea de cuadrantes superiores, asociadas a un ganglio con aumento de la densidad y pérdida de la morfología. En el ultrasonido, pues bueno, vemos el ganglio observado con engrosamiento cortical de tipo difuso y vemos estas colecciones heterogéneas asociadas a hipervascularidad del tejido adyacente, el engrosamiento de la piel, el aumento de la ecogenicidad de manera generalizada. Posterior al tratamiento, la paciente acudió a control y pues bueno, más un drenaje quirúrgico, el único remanente es todavía el ganglio con un aumento de la densidad, sin embargo podemos percatarnos aquí de que tiene un centro graso. Ya en la zona realmente pues vemos una discreta simetría que modifica al cambio de proyección. La siguiente entidad es la mastopatía diabética. Es una lesión fibroinflamatoria de la mama, infrecuente, generalmente está asociada a pacientes premenopáusicas con diabetes mellitus de larga evolución. Y pues bueno, en esta hay una lobulitis linfocitaria de predominio de células B asociados a cambios del estroma de tipo fibrótico. Se presenta como una masa palpable, ya sea única o múltiple, y puede ser bilateral. En cuanto al cuadro clínico, pues bueno, pacientes más en pacientes tipo de diabetes, que presentan diabetes tipo 1, más en aquellas tipo 2, mujeres entre los 30 a 60 años, puede haber un nódulo o nódulos móviles firmes no dolorosos, engrosamiento de la piel, o a veces son asintomáticas y puede presentarse de manera bilateral. En cuanto a imagen, en la mamografía vemos o podemos ver dos características, ¿no? Una simetría densa no calcificada o un nódulo espiculado o indistinto que puede ocultarse en una mama densa. En el ultrasonido corroboramos este nódulo hipocoico o área con margen indistinto o espiculado y con sombra posterior, y bueno, no presenta vascularidad interna. En la resonancia magnética, nódulo irregular, hipointenso en T2, con o sin realce focal lento persistente. Histológicamente vemos una fibrosis queloide, los fibroblastos epiteloides infiltrados linfocíticos densos perivasculares rodean los lóbulos, los conductos y los vasos sanguíneos, y los linfocitos predominantes son de células B. En estos casos, pues bueno, por las características por imagen, se recomienda una biopsia para establecer el diagnóstico histológico, y ya una vez establecido, pues bueno, el tratamiento en la mayoría de los casos es conservador, ya que tiene un curso autolimitado y sin riesgo de malignidad. Tenemos un caso, una mastografía bilateral en proyecciones MLO y CC en una paciente de 63 años. Acude por tamizaje y es referida como hallazgos con sospecha de malignidad. Vemos en la mama izquierda, hacia el cuadrante superior externo, un nódulo denso, irregular, de bordes indistintos y espículas en el borde posterior. Se le realiza un ultrasonido a esta paciente en donde vemos y corroboramos ese nódulo hipoecoico irregular, no paralelo, asociado a vascularidad y a sombra acústica posterior. Se le realiza una biopsia y sale como una mastitis linfocítica esclerosante compatible con mastopatía diabética. La siguiente entidad es el tumor de células granulares. Este tumor puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo, más frecuentemente en la región de cabeza y cuello. Su incidencia es 1 entre 1000 pacientes. Se le conoce como mioblastoma. El 8% de estos tumores está localizado en la mama. Representa el 6 al 8%. La mayoría de estos son benignos y solamente el 2% está asociado a malignidad. Este tumor de células granulares es un tumor de tejidos blandos poco común que se origina a partir de células de Schwann. Las características por imagen imitan el cáncer de mama primario, por lo que necesitan una biopsia, y el manejo es la excisión local amplia, ya que es agresivo, y el 1% de estos, del 1 al 2% de estos casos son malignos. Lo encontramos aquí como un nódulo irregular heterogéneo hipoecoico con un margen indistinto.
En cuanto a su cuadro clínico, pues bueno, generalmente se presenta en mujeres premenopáusicas en edad media, más común afroamericanas. Es un nódulo firme palpable, no doloroso, cerca de la pared torácica, o en ocasiones puede ser asintomático y solo ser un hallazgo incidental. Puede presentarse con o sin retracción de la piel o inversión del pezón y se asocia en algunas ocasiones a neurofibromatosis tipo 1, síndrome de Van Rubalcaba-Riley y síndrome de Leopard. En imagen, en mamografía, podemos encontrarlo como un nódulo cutáneo. Normalmente, o en la mayoría de los casos, se presenta en el cuadrante superinterno, por lo mismo que está pegado más hacia la pared, o un nódulo cutáneo supraclavicular. Como se puede identificar como un nódulo irregular, espiculado sin calcificaciones. En ultrasonido se identifica también como un nódulo irregular, hipoecoico con margen angular o indistinto, con o sin sombra posterior, y en la resonancia magnética en T1 es hipointenso con un realce heterogéneo. En la histopatología, pues bueno, vemos células blandas poligonales, abundante citoplasma granular eosinófilo y núcleos redondos u ovalados con nucleolos prominentes. Puede estar cerca de pequeños haces de nervios y con márgenes infiltrativos. Es benigno hasta en el 99% de los casos. Y en cuanto hay un hallazgo maligno, pues bueno, se identifican pleomorfismo nuclear, aumento de la actividad mitótica y necrosis. Generalmente estos tumores llegan, cuando son malignos, llegan a medir más de 5 centímetros. En cuanto al manejo, pues bueno, contamos es con una excisión quirúrgica amplia debido a esta recurrencia local. El siguiente tumor es el miofibroblastoma. Es un tumor poco común de células fusiformes caracterizado por fenotipo inmunohistoquímico miofibroblástico. Es positivo para desmina y CD34. Normalmente la edad de presentación es entre los 41 y 85 años. No tiene una predisposición genética. Este es el único tumor que es más frecuente en hombres que en mujeres. Es de crecimiento lento, unilateral, se puede presentar como un nódulo móvil. Ocasionalmente puede haber un crecimiento rápido y pues bueno, el diagnóstico diferencial en estos es con el tumor filodes. Puede tener un tamaño amplio, entre 1 y 10 centímetros, con un promedio de 2, y microscópicamente varía morfológicamente. Cuadro clínico, palpable, no doloroso, móvil, más frecuente en hombres que en mujeres. En mamografía es un nódulo solitario, ya sea redondo u oval, isodenso a denso, de 1 centímetro a 4 centímetros. Usualmente no se asocia a calcificaciones. En el ultrasonido es un nódulo circunscrito, sólido, homogéneo, ovalado, redondo, hipocoico, a veces indistinto, con sombra posterior, que es cuando mete un poquito de ruido. Y en la resonancia magnética, pues bueno, es hiperintenso en T2 con un realce interno variable. Está compuesto de células en uso y bandas gruesas de colágeno eosinófilo en la histología, y el manejo es una excisión quirúrgica. Y pues bueno, puede ser recurrente si no son completamente resecados. Tenemos aquí un caso en la mastografía, en la proyección MLO derecha, un nódulo isodenso, circunscrito, ovalado. Bueno, podría ser heterogéneo si vemos en el interior hay zonas radiolúcidas. En el ultrasonido es donde mayores características de malignidad aportan, ¿no? Este es un nódulo ovalado asociado a sombra posterior, heterogéneo, pues que bueno, se le hizo biopsia y salió este diagnóstico. En este caso de este artículo, pues bueno, vemos un nódulo denso, ovalado, de márgenes indistintos, y al ultrasonido es hipoecoico, bordes microlobulados, que es lo que le confiere la sospecha, y la sombra acústica posterior. La siguiente entidad es una fibromatosis o tumor desmoide. Es un tumor de tejidos blandos que puede ocurrir en múltiples sitios anatómicos, y pues bueno, la mama es uno de ellos, aunque es poco frecuente. Benigno, pero es localmente agresivo y recurre normalmente sin metástasis. Es un tumor de células fusiformes. Este surge de la aponeurosis que recubre el pectoral mayor y se puede ver posterior a un traumatismo o a una cirugía anterior. El tratamiento consiste en la excisión quirúrgica amplia, dado el alto riesgo de recidiva local.
Su cuadro clínico, pues bueno, se presenta en mujeres premenopáusicas como un nódulo firme, palpable e indoloro, cercano o fijo al músculo pectoral, que condiciona retracción del pezón o de la piel. Hay una historia de trauma, cirugía o terapia hormonal exógena. Y pues bueno, ocasionalmente se puede asociar a mutaciones genéticas como la poliposis, la colitis adenomatosa o beta-catenina. En la mamografía se identifica como un nódulo irregular espiculado que surge de la aponeurosis que recubre el músculo pectoral, con o sin retracción cutánea, y no se asocia a ganglios alterados. En el ultrasonido es un nódulo irregular hipoecoico con margen angular o indistinto, sin características posteriores y que puede ser variable en la vascularidad con el Doppler. En la resonancia magnética vemos un nódulo espiculado e irregular en T1, isointenso e hipointenso en esta secuencia, y T2 normalmente son hiperintensos con características de realce variable. Histológicamente es un tumor benigno de células fusiformes que es localmente agresivo, infiltra conductos, lóbulos y el músculo, y puede verse agregados linfoides en la periferia. El manejo siempre es una excisión quirúrgica amplia, ya que tiene un riesgo de recurrencia local entre un 20 y un 30%. Aquí vemos un caso de un ultrasonido en un femenino de 47 años con dolor focal en mama izquierda. Pues realmente en la mastografía no hubo grandes hallazgos, sin embargo en el ultrasonido vemos un nódulo irregular hipoecoico que tiene un vaso nutricio amplio y que pierde esa interfase con el músculo pectoral. Se corrobora en la resonancia ese nódulo que está infiltrando el músculo pectoral con un realce. Es un nódulo heterogéneo irregular. Y pues bueno, como conclusiones de la plática, tenemos que entender que las lesiones benignas en la mama pueden presentarse con características sospechosas de malignidad, llevando a una valoración BI-RAD5. Un reporte histopatológico benigno en una biopsia percutánea de una lesión BI-RAD5 justifica su repetición o la excisión de la misma. Los imitadores de BI-RAD5 más comunes son la mastitis crónica e inflamatoria, la mastitis granulomatosa, la necrosis grasa y las lesiones esclerosantes complejas o cicatriz radial. Los radiólogos debemos de conocer estos imitadores para poder brindar una atención óptima al paciente. Debemos estar familiarizados con estas características que por su aspecto pueden simular un cáncer. Su conocimiento nos permitirá sugerir un algoritmo de diagnóstico adecuado y pues bueno, saber que existen lesiones malignas que simulan benignidad. Muchísimas gracias, les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta referente al tema.